bien, estamos a petición popular. Dale un codito a la persona de tu lado, dile, esto va a estar bueno. Definitivamente, definitivamente. A los que son nuevos no saben que hemos invertido en los ingenieros más grandes de los Estados Unidos y hemos invertido muchos dólares en este botón que es para a petición popular. Producción, por favor, pongamos en las pantallas la rueda de a petición popular. Gracias. Y ahora al conteo de 3, todos van a decir conmigo fuerte, a petición popular, y vamos a ver en qué cae la rueda hoy. ¿Están listos? 1, 2, 3, a petición popular. Vamos a ver en qué cae la rueda. ¿Qué eligieron ustedes? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, a ver. Los últimos tiempos, un aplauso. Se han ganado todos aquí una predicación sobre los últimos tiempos en el día de hoy. ¿Algún cristiano trajo su Biblia a la iglesia hoy? ¿Trajo su Biblia? Sí, sí, qué bueno. Cristianos armados, eso me gusta. Pueden abrir, mira, el texto principal de hoy es Ezequiel 38. Eso está en el Antiguo Testamento. Ezequiel 38. Si quieres poner un marcador, puedes hacerlo también. Salmo 122, voy a arrancar ahí en unos minutos. Y más luego Génesis 12. Ezequiel 38. Ahorita arrancamos en Salmo 122 y más adelante Génesis 12. Todos los versículos van a estar en pantalla. Pero quiero empezar ilustrándoles algo importante. Algo importante. Fíjate algo. Fíjate algo. Tú tienes una percepción de algo y tu percepción, tu opinión o tu posición depende del lente por el cual tú miras y del ángulo por el cual está tu lente. ¿Alguien me está siguiendo? O sea, tú formas y yo formamos una posición y una percepción con base al lente y el ángulo. Déjame mostrarles una foto interesante para ver qué piensan ustedes de esta foto. A ver, miren esta foto conmigo. Este es el Prince William de Inglaterra, ¿verdad? Y uno diría, qué grosero levantando el dedo del medio. O sea, qué grosero, pero fíjate algo. Si miramos el otro ángulo de la misma foto, miren, el mismo momento, él estaba diciendo mis 3 hijos en ese momento, es una foto famosa. Miremos las dos a la vez para que vean, es el mismo momento. El problema es que si la única imagen que tú ves es esta, tú te vas y ya tú tienes en tu mente una percepción, una posición y una opinión. Y lamentablemente, a pesar de que tú te sientas totalmente en lo correcto, tu visión fue limitada, por lo tanto, no tuviste una percepción completa. ¿Alguien me está siguiendo? Déjame darles otro ejemplo del mundo de los animales. Aquí hay otro ejemplo del mundo de los animales. Cuando uno ve esto, uno dice que horrible, yo no sabía que las leonas hacen eso, increíble. Pero ¿qué pasa cuando vemos el otro ángulo? Cuando vemos el otro ángulo, vemos otra cosa. Si las ponemos las dos al lado, vemos que es el mismo momento, es la misma situación. Sin embargo, tu opinión o tu percepción depende del ángulo y del lente por el cual tú miras. Como cristianos, nuestro lente no puede ser la prensa, la noticia y las redes. Como cristianos, nuestro lente y nuestro ángulo no puede ser un partido político. No puede ser Univisión, Telemundo. No puede ser nuestra preferencia personal u opinión. Como seguidores de Jesucristo, nuestro lente y nuestro ángulo tiene que ser de la palabra de Dios. Y hoy he sido confiado por el Señor la responsabilidad de traer un mensaje un poquito complicado, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Honestamente, este tema de los últimos tiempos no se puede tocar sin hablar y abordar Israel, porque este tema hoy en día es complicado. ¿Por qué? Yo de hecho luché internamente un poco si hacer o no hacer este mensaje, porque habían otros mensajes más fáciles y menos quizás conflictivos para algunos. Porque siempre que hay situaciones que pueden aparentar políticas o donde hay asuntos donde hay pérdida de vida inocente que se encuentran en el crossfire de la situación, hay personas que tienen opiniones muy fuertes, pero he aprendido
he aprendido que a veces están viendo solo un ángulo del lente. Y como pastor siento la responsabilidad y el Espíritu Santo me obró en mí y me recordó que estos asuntos, aunque algunos aparentan ser superficialmente políticos, en su esencia son asuntos 100% espirituales. Y hoy voy a comprobarles eso con la palabra. Así que mi oración es que hoy escuches este mensaje, escuche mi corazón como pastor y que todos abramos nuestros corazones y nuestras mentes a lo que quizás Él nos quiere hablar y quizás hoy obtener la vista o el ángulo quizás que no habíamos visto bíblicamente. ¿Está bien? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y dice tu palabra que la verdad nos hace libres. Yo te pido que hoy la verdad de tu palabra caiga en buena tierra como buenas semillas en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Voy a traer este mensaje hoy con una perspectiva bíblica con relación a los eventos que están sucediendo en el mundo, incluyendo en Israel. Ahora, ¿por qué es importante enfocarnos y hablar de Israel? Primero que nada, si no lo sabías, la Biblia es un libro que se escribió acerca de Israel. Históricamente, mucho del Antiguo Testamento es un récord de la nación de Israel. Y proféticamente, muchas de las profecías del porvenir y del futuro están centradas alrededor de Israel y asuntos que sucederán en Israel en el futuro. También aprendemos de la Biblia que Dios envió a un Mesías o un Salvador a este mundo llamado Jesús. Y Jesús, adivinen dónde nació. Nació en Israel, fue crucificado y murió en Israel. Resucitó al tercer día en Israel. Y algún día dice la palabra que Él regresará otra vez, su segunda venida. Y adivinen a dónde va a regresar. A Israel. Entonces mantenemos nuestro ojo en Israel y tomamos consejos buenos de la Biblia. Por ejemplo, en la pantalla Salmo 122:6 que dice: oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Salmo 121, versículo 3. Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Entonces, por eso quiero entrar en esta perspectiva bíblica de lo que está sucediendo en el Medio Oriente en estos tiempos, porque han habido conflictos, señales de guerra, y muchas personas se preguntan, pastor, y me preguntan, pastor, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? Y la respuesta es, quizás. Hay algunas cosas que todavía faltan por ver o por confirmar, pero una cosa está segura, las piezas proféticas en la Biblia parecieran que se están moviendo en posición de señales de últimos tiempos para el regreso de Jesucristo. Así que yo quiero ayudarte hoy a comprender de manera mejor y más clara lo que está sucediendo en el Medio Oriente por el lente y el ángulo de profecía bíblica. Y Ezequiel 38 específicamente tiene un preview, hay una predicción alarmante de una guerra venidera entre Israel e Irán y algunas otras naciones que son hostiles en contra de Israel. Y Dios dijo que esta guerra sucederá los días justo antes del regreso, el retorno de Jesucristo. Yo quiero mostrarles esta profecía bíblica no para alarmar o asustar, sino para preparar nuestros corazones y comprender el significado espiritual de lo que está sucediendo. Entonces, déjame antes decir, yo entiendo que algunos de estos temas pueden tener un aspecto emocional para muchas personas, especialmente si tienes amigos o familiares que son de allá o viven allá o están cerca. Y como seguidores de Jesús no debemos tener miedo de hablar de las cosas que están pasando a la luz de la palabra. También como cristianos, somos personas de fe, no de temor. Por lo tanto, Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Mi motivación es no ser asustados, sino ser preparados, porque al fin de las cuentas, Dios está en control. Él es soberano, Él está sobre el pasado y Él está sobre el futuro. Ezequiel capítulo 38, y vamos a empezar a leer, van a notar algunos nombres de regiones que quizás no conocemos hoy en día, pero si estudias eso y tenemos entendido fácilmente cómo identificar qué regiones son hoy en día estas naciones o estos pueblos que vamos a mencionar más adelante. Ezequiel 38:1, el Señor está hablando y Él profetiza y le profetiza en contra de un líder, Gog, y de ciertas naciones. Y dice, este es otro mensaje que recibí del Señor, escribe Ezequiel. Hijo de hombre, ponte de cara a Gog, de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna a las naciones de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, o sea, contra este líder y estas naciones. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Gog,
yo soy tu enemigo. Dios está diciendo a Gog y diciendo a estas naciones. Dios dice, yo soy tu enemigo. Te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto con todo tu ejército, tus caballos y tus conductores de carros con toda su armadura y una inmensa multitud armada con escudos y espadas. Además te acompañarán Persia, Etiopía y Libia con todas sus armas. También se sumarán Gomer y todos sus ejércitos, junto con los ejércitos de Bet Togarmá desde el lejano norte y muchos más, Versículo 7, prepárate, alístate, mantén movilizados a todos los ejércitos que te rodean y toma el mando de ellos. Al cabo de mucho tiempo recibirás la orden de entrar en combate. Aquí dice, en un futuro lejano, otra versión dice, en los últimos tiempos o días, caerás en picada sobre la tierra de Israel, la cual estará disfrutando de paz después de haberse recuperado de la guerra y luego de que su gente haya regresado de otras tierras hacia los montes de Israel. Tú y todos tus aliados, un inmenso y temible ejército, descenderán sobre Israel como una tormenta y cubrirán la tierra como una nube. 10. Esto dice el Señor soberano. En ese tiempo te vendrán a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa. Dirás, Israel es un país sin protección, lleno de aldeas sin murallas. Marcharé contra Israel y destruiré a su pueblo que vive tan confiado. Salta al 15. Vendrás desde tu tierra natal en el lejano norte con tu inmensa caballería y tu poderoso ejército. Atacarás a mi pueblo Israel y cubrirás su tierra como una nube. En ese futuro lejano, en los últimos días, te traeré contra mi tierra ante la vista de todos y se demostrará mi santidad, Gog, por medio de lo que te suceda a ti. Luego todas las naciones sabrán que yo soy el Señor. Ok, paramos ahí. ¿Cuál es el propósito de profecía bíblica? Pues es dejarle saber a las naciones que Dios siempre guarda su palabra. Esta profecía describe una guerra venidera entre Israel e Irán, en ese tiempo conocida como Persia. Será una guerra devastadora donde el Señor dice que esto sucederá en los últimos días antes del regreso de Jesús. Cuando miras en un mapa, yo no sé si ustedes han visto a Israel en un mapa. Israel es una cosita, es una cosita mínima, menos de un estado aquí pequeño de los Estados Unidos, y está rodeada de semejantes naciones, muchas naciones más grandes que son enemigos. Ahora, hoy en día, los nombres que aquí vemos mencionados, Magog, Mesec, Tubal, Gomer, eso conecta con estos países. Si tú haces un estudio de todo eso, Irán, Rusia, Etiopía, Libia, Sudán, Turquía, Armenia, entre algunos otros. Ezequiel 39, que es el próximo capítulo, profetiza del juicio de Dios y la aniquilación de esos enemigos de Israel y enfatiza la intervención milagrosa de parte de Dios para su pueblo Israel. Si tú quieres leer un poquito más de cómo va a ser cuando Jesús regrese, puedes leer Zacarías 14 en el Antiguo Testamento. Le doy ahí como tarea porque no hay tiempo para leerlo aquí. Ahora, toma en mente esto. Esta profecía de Ezequiel 38 tiene 2600 años. Esta profecía fue dada al profeta judío llamado Ezequiel. Él vivió el año 571 antes de Cristo, BC, antes de Cristo. Él estaba cautivo en Babilonia, lo que hoy en día se conoce como Irak. Cuando Ezequiel escribió esta profecía, escucha esto, cuando él escribió esta profecía de parte de Dios para el pueblo de Israel, la gente pensaba que estaba loco, que estaba chiflado. ¿Por qué? Porque cuando Ezequiel escribe esta profecía de parte de Dios, era imposible que esto sucediera. En ese tiempo, el pueblo de Israel estaban viviendo como cautivos en Babilonia. El rey Nabucodonosor había conquistado y matado a muchos judíos y había capturado y se había raptado a muchos jóvenes hebreos para ser esclavos en su palacio. Ahora, Dios le da a Ezequiel la asignación de ser un profeta a Israel. ¿Dónde vemos eso? Ezequiel 3:17. Miren la pantalla. Ezequiel 3:17. Dios dice, hijo de hombre, hablando de Ezequiel, te he puesto como centinela para Israel. Perdón, ¿cómo qué? Centinela, en inglés, watchman over Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío,
adviértele a la gente de inmediato. Ok, un centinela en esos tiempos, o un watchman, era una persona que se paraba en el muro de la ciudad, miraba hacia afuera a la distancia para ver si algo venía y alarmaba a las personas o al pueblo y a la ciudad si había alguna amenaza o personas que venían en su dirección. Dios dice: Ezequiel, te he hecho centinela para Israel, para que mires hacia afuera y escuches lo que yo te diga y le comuniques el mensaje y la advertencia al pueblo de Israel. Entonces Dios le habló al profeta Ezequiel y le dio sueños y visiones, así como le dio a Juan en el Apocalipsis, de las cosas que sucederían en el futuro. Y Ezequiel compartiría la palabra de Dios con el pueblo para advertirles. Ok, si estás tomando apuntes, profecía bíblica es cuando Dios escribe la historia antes de que suceda. Repito, profecía bíblica es cuando Dios escribe la historia antes de que suceda, porque es su historia. La historia está escrita por un Dios soberano que conoce el principio del final. Él es eterno, Él no es limitado por el tiempo. Lo que para nosotros es futuro, para Él es presente. Entonces, tú y yo vemos algo en el noticiero y nos alarmamos y nos sorprendemos. Dios no se alarma y no se sorprende porque Él de hecho inspiró y escribió esta profecía hace más de 2500 años. Dios le da nos da profecías a nosotros por dos razones. Primero, porque quiere que sepamos lo que viene, y segundo, porque quiere que sepamos que Él y solo Él está en control. Necesitamos comprender que profecía bíblica de Dios no es igual a predicción humana. El humano puede predecir, y cuando hay predicción humana, puede que suceda, puede que no. Pero cuando Dios hace una promesa y Él profetiza, eso siempre se cumplirá. Entonces, ¿sabías tú que en tu Biblia hay más de 2500 profecías precisas, de las cuales 2000 ya han sido cumplidas? Es más, hay profecías como Miqueas 5:2 que profetiza que Jesús iba a nacer en Belén. ¿Saben cuándo se escribió eso en Miqueas? 700 años antes de que naciera Jesús. Salmo 22 profetiza acerca de cómo Jesús iba a ser crucificado, cómo iba a ser. ¿Saben cuándo se escribió Salmo 22? 1000 años antes de que naciera Jesús. Un milenio. Profecía. Profecía bíblica es cuando Dios escribe la historia antes de que suceda. Algunas profecías se han cumplido en estos tiempos más de ahora, ¿no? Ezequiel 36, por ejemplo, en Ezequiel 36 Dios le dice a Ezequiel que en el futuro va a haber un momento donde el pueblo judío se reorganiza y se reencuentra de todos los puntos del mundo y de las naciones y regresarán a su tierra original, Israel. ¿Dónde vemos eso? Ezequiel 36, 24, que dice: los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Pausa. ¿A su qué? Porque la tierra siempre ha sido de Israel. ¿Ok? Ezequiel escribió estas palabras en el año 570, 71 antes de Cristo, cuando el pueblo judío estaban esclavos en Babilonia y habían sido conquistados y dispersados por todas partes del mundo. Todo el mundo estaba convencido. No hay manera que el pueblo judío se reúna. Van a quedar extinguidos. No hay manera que van a poder sobrevivir esto. Y por 2600 años, cuando las personas han leído esta profecía de Ezequiel 38, del libro de Ezequiel, piensan y han pensado que es imposible. Hasta el 1948, cuando el Estado de Israel regresó y regresaron los judíos a su tierra original en Israel. Algunos de sus padres y abuelos estuvieron vivos para este acontecimiento. Ahora, después de la tragedia del Holocausto, 6 millones de judíos asesinados por Hitler, Dios levanta los huesos secos que están en Ezequiel 37 y respira aliento de vida en la nación de Israel y los reúne de todas partes del mundo una vez más en su tierra original, Israel. Entonces, a través de la historia, vemos líderes, naciones y grupos que han intentado matar e eliminar al pueblo judío y a Israel. Y la pregunta es, ¿de dónde viene este odio demoníaco? ¿De dónde viene? Porque si tú tienes un lente mundano, va a parecer como un asunto político todo lo que está pasando. Pero cuando tienes un lente bíblico, eso te recuerda que siempre hay dos lados a la situación que estamos viendo. Está lo físico que podemos ver y está lo espiritual que no podemos ver.
Por eso Efesios 6:12 dice lo siguiente: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Yo creo con todo mi corazón que lo que hemos visto a través de la historia y en el Medio Oriente en estos tiempos es totalmente espiritual en su origen. Es un espíritu demoníaco de violencia que ha estado aterrorizando al pueblo elegido y escogido de Dios, Israel, por miles de años. Y este espíritu es el opuesto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae paz y trae vida, pero este otro espíritu trae violencia y trae muerte. Y esto que estamos viendo, familia, es guerra espiritual en su más alto nivel. Miremos la historia. Una y otra vez en diferentes tiempos de la historia, antisemitismo, y es el ciclo de líderes y naciones queriendo extinguir y matar ¿a quién? A los judíos, Israel. En los primeros libros de la Biblia vemos a Faraón. ¿Cuál es el decreto de Faraón? Maten a todos los bebés hebreos, todos los bebés varones de Israel. Mátenlos. Adelantamos en el Antiguo Testamento al libro de Esther. ¿Recuerdan el libro de Esther? Donde hay un líder ahí en ese tiempo que se llama Amán, que hace un complot para venir en contra ¿de quién? De todos los judíos, para matar a todos los israelíes, para matar a todos los judíos. Y todos conocemos un poco la historia de Esther. Luego, en tiempos más modernos, tenemos a Hitler en Alemania y el Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron asesinados, donde él dijo: matémoslos a todos, pongámoslos en campos de concentración de muerte con gas y vamos a extinguirlos. Hasta el día de hoy, que tenemos Hamas, Hezbollah, que son yihadistas islámicos que buscan como misión eliminar al pueblo judío. ¿Qué está pasando? La historia se está repitiendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque el antisemitismo no es solo racismo, es satánico. Satanás está en guerra con Dios. Ahora, quiero aclarar para alguno que dice: pero pastor, déjame aclarar. Yo no estoy hablando de la mayoría de los musulmanes en el oeste que están viviendo con paz. O aún musulmanes que pueden ser vecinos nuestros que están viviendo en paz, que lo más seguro es que huyeron de todo ese tipo de cosas en ese lado del mundo. Interesantemente, les comento, un hermano de nuestra iglesia que es de Irán y otro amigo recientemente me dijeron: Pastor Virgilio, si tú supieras, estamos hablando de personas que tienen familia allá en Irán, pero Virgilio, la mayoría de las personas en Irán son a favor de Israel. La mayoría del pueblo en Irán son a favor de los Estados Unidos y de Trump, pero no lo van a ver en los noticieros. ¿Por qué? Porque los que lideran son un régimen de islamistas extremistas. Estoy hablando con un iraní que me dice: Pastor Virgilio, la mayoría de la gente, pero eso no lo vas a ver en CNN, ni en Telemundo, ni en Univision, ni en Fox. Porque nos muestran un ángulo, lamentablemente. Estoy hablando de un Islam de yihad, que son radicales. El yihad quiere decir guerra santa, holy war. Fíjate algo, el nombre oficial de Irán es la República Islámica de Irán. Es una teocracia donde sus leyes son basadas en el Corán. Los musulmanes creen que el Corán es una revelación directa del Dios musulmán que se llama Alá. La nación de Irán es 99.6% musulmán. Muchos son musulmanes shia. Ahora, son liderados por una figura llamada el Ayatollah Khomeini. ¿Lo han escuchado? El Ayatollah Ali Khomeini, que es el líder supremo que ha liderado por 3 décadas, lidera con una mano fuerte, con ley sharia, y yo personalmente oro mucho por el pueblo palestino y por el pueblo en Irán que está bajo la opresión de este régimen. El Ayatollah Khomeini guarda la misión de Irán. Mira cómo define el Ayatollah, cómo define la misión de Irán. Dice: es la misión de la República Islámica de Irán borrar a Israel del mapa. Ayatollah Khomeini. Eso es público. Esa es su misión. Es la misión escrita y clara: borrar a Israel del mapa y extinguir a todos los judíos, tanto en Israel como en todo el mundo. Y como
musulmanes shiite radicales, el ayatolá también predica odio tanto por judíos como por cristianos, porque ambos, judíos y cristianos, se consideran para ellos infieles, enemigos del Islam. Por eso es que tú puedes encontrar videos, no te los van a poner en Univision, ni en CNN, ni en NBC, no te van a poner estos videos, pero tú puedes encontrar videos de estos islamistas extremistas en las calles de Irán gritando muerte a América, el gran Satán, y muerte a Israel, el pequeño Satán. Y dicen, estamos a tu servicio, Ayatollah Khomeini. ¿Por qué? Porque ven a los judíos y a los cristianos como enemigos del Islam. El Ayatollah Khomeini declaró lo siguiente, que está en récord, diciendo, Israel es un tumor canceroso y tiene que ser removido de la tierra. Escucha esto, Irán es el estado más grande que patrocina terrorismo en todo el mundo. Suplen con dinero y armas a 3 grupos principales que quieren destruir a los judíos. A Hezbollah, que son los que lanzan cohetes a Israel desde el Líbano, a los Houthis, que son los que lanzan misiles a Israel desde Yemen, y a los Hamas, que son los responsables por la masacre de más de 1.200, 500 hombres, mujeres, niños y bebés el 7 de octubre de 2023. ¿Alguien recuerda? Eso fue hace 2 años, ese ataque. ¿Okay? Entonces, Irán les da a estos grupos radicales yihadistas, Hamas, Houthis y Hezbollah, armas y dinero para aterrorizar a personas judías, pero luego ellos niegan y dicen, no fuimos nosotros, tratando de limpiarse las manos. Ahora, hablando del ataque del 7 de octubre de 2023, 1.500 terroristas Hamas, que son musulmanes extremistas, cruzaron la frontera entre Palestina e Israel y mataron casi 1.300 judíos, incluyendo hombres, mujeres, niños y bebés. Violaron a las mujeres y le quitaron la cabeza a bebés frente a sus padres. Eso no nos muestran. Ese lente no nos muestran. Interesantemente. Ok, esta fue la masacre más grande de judíos en un día desde el Holocausto. Muchos se refieren a 7 de octubre de Israel como el 9/11 de Israel. ¿Recuerdan septiembre 11? Muchos se refieren como, pero no es justo hacer eso. ¿Por qué? Porque septiembre 11 aquí murieron 3.000 americanos de una nación con 330 millones de personas. Allá murieron cerca de 1.300 en una nación de 7.1 millones. O sea, en proporción hubiera sido como acá 50.000. Yo esperaría que todo esto nos ayude a comprender por qué es un gran problema que Irán tenga la capacidad de armar una arma nuclear. Y creo que debería ayudarnos a entender por qué Israel se ha encontrado en la posición de tener que defenderse. Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hicieron recientemente un strike para poder cancelar el programa nuclear de Irán. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque estaban levantando los niveles de uranio, produciendo la capacidad para armas nucleares en Irán. Y el primer ministro Benjamin Netanyahu tuvo una operación que se llamó Operación del León Ascendiente. Es un término que viene del libro de Números, capítulo 23 en la Biblia. Esto es lo que escribió el primer ministro Netanyahu. Él dijo, hoy, cuando hicieron esto, hoy Israel ha demostrado que hemos aprendido las lecciones de la historia. Cuando enemigos se comprometen a destruirte, créeles. Cuando enemigos levantan armas de muerte nucleares, deténlos. Esto es exactamente lo que Israel ha hecho hoy. Nos hemos levantado y hemos ascendido como leones para defender nuestra nación. Y el nombre código de esto fue Operación León Ascendiente, Operation Rising Lion, que viene del libro de Números, capítulo 23, versículo 24. Es una frase profética que quiere decir o demostrar fortaleza y valentía judía y dependencia de Dios en tiempos de crisis nacional. Netanyahu escribió en papel ese versículo y lo puso en el Muro de los Lamentos antes de lanzar la Operación León Ascendiente. Entonces, tenemos que comprender que antisemitismo no solamente está mal, sino que es satánico. Y quizás no es políticamente correcto que yo diga eso, pero sí es bíblicamente correcto.
Y yo me voy a regir por bíblicamente correcto antes de tratar de ser políticamente correcto. Y por eso es que como cristianos debemos apoyar a nuestros hermanos y hermanas judíos en contra de la ideología demoníaca que está sucediendo. Debemos apoyar a creyentes. ¿Saben que hay creyentes en Persia? Hay creyentes en Palestina. Hay creyentes cristianos. Debemos orar por ellos y también orar para que no sean oprimidos como lo están siendo. Ahora, no me malentiendan. Esto no se trata de política o de patriotismo. Esto se trata de guerra espiritual y la Biblia. Israel, como cualquier nación, incluyendo la nuestra, se tiene que defender cuando es atacada y cuando hay una misión de borrarte del mapa. O sea, para que quede claro aquí, Israel no tiene eso en su misión, que queremos borrar a alguien del mapa. Su misión es vivir en paz. Pero lamentablemente están estos grupos y estas naciones. Ahora, quiero ser claro. Como cristianos no celebramos la muerte de nadie. Como cristianos deseamos, porque somos personas de paz, deseamos paz. No queremos ver a nadie morir, ni judíos, ni musulmanes, ni ateos, ni agnósticos, nadie. No queremos eso. Pero en muchas maneras tenemos que entender que Israel y Estados Unidos están haciéndole un servicio al mundo porque están asegurándose que armas nucleares no estén en manos de una nación y un régimen que tiene como misión matar, matar y matar. Ok. ¿Ustedes sabían que todo este conflicto que estamos hablando hoy en día es simplemente una continuación de 4,000 años de conflicto? Ok. Esto no se trata de política internacional. Esto se trata de profecía, teología y guerra espiritual. ¿Dónde empieza todo esto? Quiero llevarles. Vamos a Génesis 12. Quiero mostrarles bíblicamente dónde inicia todo este conflicto. Génesis 12 vemos el llamado de un hombre llamado Abraham. ¿Alguien recuerda a Abraham? Bueno, el padre de la fe. Mira el llamado de Dios a Abraham. Génesis 12, versículo 1. Dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. O sea, sal, ve, yo te mostraré. Mira lo que dice Dios a Abraham. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios llama a Abraham a salir a una tierra que él lo ha llamado. Entendemos que esa es la tierra prometida, que de hecho es la tierra que está en contención hoy y por 4,000 años ha estado. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y eso le agradó a Dios. Ahora, si adelantamos a Génesis 15, ¿ok? Ahí encontramos algo conocido como el pacto abrahámico. En Génesis 15, Dios ve la fe de Abraham, Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham y establece un pacto, una promesa incondicional conocida como el pacto abrahámico. Di conmigo abrahámico. Este pacto con Abraham es un pacto inquebrantable, incondicional, establecido por Dios con Abraham y para todos sus descendientes. Ahora les voy a mostrar aquí en la pantalla 3 promesas en el pacto con Abraham. Son tierra, tribu y trono. ¿Cuáles son las 3 promesas? Tierra, tribu y trono. Tierra, o sea, la tierra prometida, Israel, la que algún día tendrían. Tribu es que Dios le dijo a Abraham, tú y Sara van a tener un hijo y de ese hijo tendrán nación, descendencia. Lo cual era un poquito loco porque Abraham y Sara estaban viejos. Luego trono. Dios le dice, de ese hijo saldrá una nación y de ese linaje vendrá el Mesías venidero en el futuro. Dios le hace esta promesa tripartita a Abraham. Tierra, tribu y trono. Ahora, escucha esto. El momento que Dios le hace esta promesa a Abraham, tierra, tribu y trono, en ese momento empieza una guerra espiritual que nuestros ojos no ven. Dios es Padre y tiene Espíritu Santo. Está el enemigo Satanás, que es un espíritu no santo. Y lo que Dios crea, Satanás quiere imitar. Lo que Dios construye, Satanás quiere derrumbar. Lo que Dios inicia, Satanás quiere oponerse a eso. Ahora, el momento que Dios le da este pacto, esta promesa a Abraham de tierra, tribu, trono, Satanás se pone en acción por el resto del tiempo que vemos en la Biblia para tratar de destruir exactamente estas 3 cosas. ¿Qué quiere Satanás? Tomar la tierra, destruir el linaje y poner
un Señor opuesto al Señor de la Biblia. Adelantamos a Génesis 16. Ok, ¿qué le prometió Dios a Abraham y Sara? Un hijo, que conocemos como el hijo de la promesa. Abraham y Sara tenían 75 años. ¿Alguien puede imaginarse eso? Cuando Dios les promete que iban a tener un hijo, Abraham y Sara tienen 75. Tienen 80, 85, 90, todavía no ha llegado el hijo. Yo no sé en qué año fue porque no nos dice, pero habían pasado muchos años, no hay hijo. ¿Qué hace Sara? Quiere ayudar a Dios. ¿Alguna vez has querido ayudar a Dios? Y Sara dice, estoy vieja, ese está viejo. Abraham, ven acá. Y trajo a la esclava, que se llama Agar, una esclava pagana, que no era de la fe. Y dijo, Abraham, acuéstate con Agar. Imagínense, Abraham. ¿Perdona, mi amor? No, que te acuestes con Agar. Ah, bueno, ok, si tú lo dices. Esposos, tenemos que escuchar a nuestra esposa, pero cuando esa es la situación, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Tratan de ayudar a Dios. Y Abraham dice, bueno, yo lo hago, Sara, si tú quieres. Entonces, Abraham se acuesta con Agar. ¿Qué sucede? Agar queda embarazada. Agar tiene un hijo que nace que se llama Ismael. Pregunta, ¿ese es el hijo de la promesa? Se adelantaron y trataron de ayudar a Dios. Ese no era el hijo de la promesa. Entonces, déjame leerles Génesis 16:12, que describe a Ismael y a todos los descendientes de Ismael después de él. Mira. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirán en franca oposición con todos sus familiares. Hace 4000 años fue profetizado que los descendientes de Ismael estarían en constante conflicto con los descendientes de el hermano o el hijo de la promesa, que en ese momento no sabíamos todavía que sabemos quién iba a ser. Iba a ser Isaac. Eventualmente, Dios cumple la promesa que le dio a Abraham y Sara. Sara queda embarazada y nace Isaac, conocido como el hijo de la promesa. Ahora, si continúas en la historia de Isaac, Isaac eventualmente crece. Isaac tiene 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. ¿Recuerdan la historia? Y dice que Jacob quería ganarse y quería robarse la bendición. Y Jacob se hizo una jugada con la ayuda de su mamá y se ganó la bendición de su padre. ¿Recuerdan? Fue tramposo. Jacob significa tramposo. Luego, con Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Israel tiene 12 hijos, que conocemos como las 12 tribus de Israel. Adivinen algo interesante. Ismael también tuvo 12 hijos. Porque lo que Dios crea, Satanás lo imita. Ahora mira esto. Tenemos a Abraham, 2 esposas, 2 hijos, 2 sets de 12 nietos, pero solo un pacto, solo una promesa. La guerra espiritual que se ha tomado lugar en toda la historia hasta el día de hoy es una guerra por tierra, tribu y trono. ¿Cuál hijo va a obtener la tierra? ¿De cuál hijo vendrá el linaje bendecido? ¿Y de cuál linaje vendrá el verdadero Señor? Señores. ¿A quién eligió Dios? A Isaac, el hijo de la promesa, y rechazó a Ismael. Génesis 22. ¿Recuerdan que Dios llama a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac? ¿Recuerdan la historia? Mira lo interesante. Dios le dice a Abraham, quiero que lleves a tu hijo a tal lugar y que lo sacrifiques. Tu único hijo. Llévalo a ese monte que te voy a decir. Abraham hace que Isaac cargue madera sobre sus hombros. Isaac tiene que caminar y elevarse en un monte. Y arriba del monte, el hijo está listo para poner su vida en sacrificio por su padre. Y en ese momento, cuando el cuchillo iba a bajar, Dios detiene a Abraham y provee un sacrificio sustituto para morir en lugar de Isaac, para que Isaac no tenga que morir. Ahora, adelantamos 2000 años más adelante. Un hijo o una semilla de Isaac, Jesús, iría al Gólgota, el mismo monte, con madera en su hombro, elevándose en un monte para ser sacrificado por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Jesús
Adelantamos 2400 años, entre el año 600 y 700 después de Cristo, un descendiente de Ismael llamado Mahoma, nace. Mahoma dice que un ángel se le aparece con un nuevo evangelio. Ojo, Gálatas 1:8 dice, nos advierte de no tener ningún nuevo evangelio fuera del evangelio de Jesús. Para mí no fue un ángel, fue un demonio. Recuerda que esta guerra satánica empezó en Génesis 15 y se trataba de tres cosas: tierra, tribu y trono. Esto marcó aquí el nacimiento del Islam con Mohammed o Mahoma. Y mira la narrativa del Islam. Mira la narrativa del Islam. El Islam dice que las escrituras hebreas están equivocadas y que Dios eligió a Agar y no a Sara. Dios eligió a Ismael y no a Isaac. Ismael fue el hijo que subió al monte para ser sacrificado con Abraham. El Islam dice que todas las promesas del pacto abrahámico le pertenecen a Ismael y sus descendientes, o sea, los árabes y los palestinos, y no a Isaac y a sus descendientes, los judíos. Entonces, ¿qué dice el Islam hoy? Siempre, esa tierra es nuestra tierra. Nosotros somos el linaje bendecido y nuestro Señor, Alá, es el verdadero, no ese judío Jesús. ¿Lo están viendo? Están viendo el lente que quizás no te había mostrado, ¿no? Esto ha resultado en 2000 años de conflicto entre los descendientes de Ismael, los musulmanes, y los descendientes de Isaac, los judíos. ¿Y todo es sobre qué? Tierra, tribu y trono. El ataque de octubre 7 de Hamás, los terroristas en Israel, ¿qué encontramos? Los descendientes de Ismael atacando el linaje de Isaac en pelea por la tierra. Y estaban matando a judíos, gritando Allah Akbar, que quiere decir nuestro Dios es más grande. Entonces estaban atacando el linaje de Isaac en una pelea por la tierra, oponiéndose al señorío de Jesucristo. Si quieres leer un poquito más acerca de señales de los últimos tiempos, puedes leer Mateo 24 en el Nuevo Testamento. Mateo 24, de hecho, su título es Tiempos Finales. Siento importante tocar un par de cositas ya para terminar. Me ha sorprendido en los últimos tiempos ver a muchos jóvenes adultos y universitarios parándose por la causa diciendo equivocadamente, liberen a Palestina. El problema es que han visto un ángulo del lente sin verlo completo. Y yo admiro a los jóvenes y jóvenes adultos, su pasión por la justicia, su motivación para defender quizás al marginado o su compasión para el desventajado. Sin embargo, eso es bueno. Sin embargo, muchos se están montando en una causa sin hacer su tarea de saber de qué se representa todo esto. Hay una falsa narrativa. La falsa narrativa es de que esa tierra, Israel, le pertenece a Palestina, pero es porque no conocen la historia. Y vuelvo y repito, eso es de Israel antes de que Palestina fuese una palabra. Que de hecho fue una palabra puesta por un enemigo de Israel, porque uno de los enemigos de Israel eran los filisteos, Palestina, y le pusieron Palestina como que para tratar de ofenderlos. Siempre ha sido la tierra, siempre ha sido de ellos. La causa hoy de los palestinos es por mala información y por odio. Y por eso es que los chiquitos en muchos de estos regímenes y estas naciones musulmanes, desde chiquitos les enseñan a decir muerte a Israel. Niños pequeños, muerte a Israel. Ya están indoctrinados desde pequeños. Hay un error en el cual caen muchos jóvenes adultos hoy en día porque no conocen bien la historia, que es deísmo moralístico y terapéutico. Que piensan que al ser buenos o pensar que es una buena causa, que eso es suficiente. El problema es que no tienen la verdad. Jesucristo y la palabra tienen la verdad y eso es lo que necesitamos. Última cosa que quiero mencionar es que tenemos una relación como iglesia cristiana también con Israel. Y quiero aclarar hoy, Jesús es el Rey de Reyes. Y dice la Biblia que Él es el Rey judío. Él es el Rey de Reyes y también el descendiente de David que va a cumplir la promesa que el Padre dio a Abraham y a David
donde sus descendientes estarían sentados en el trono por siempre. Y Dios no cometió un error cuando dijo eso, porque algún día el Salvador Jesús estará sentado en el trono de David por siempre y por siempre. Y tenemos que comprender esta parte de la Biblia, ¿ok? En lugar de ser influenciados hoy en día por narrativas de marxismo o influencias radicales de la izquierda o del mundo, la sociedad de hoy en día, tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice. Y si tú no te has dado cuenta, aún el evangelio de Jesús puede ser ofensivo para muchos. Jesús lo dijo, el evangelio puede ser ofensivo para muchos. Yo no sé si te ha pasado a ti que tratas de compartirle el evangelio de Jesús a alguien y te rechazan. O a veces hasta se enojan. Yo lo he experimentado mucho, ¿no? Jesús mismo, Dios en la tierra, o sea, Dios en la tierra de Jesús fue rechazado y muchos fueron ofendidos por él. ¿Por qué? Porque a veces la verdad duele. Y a veces el evangelio aún puede ofender. Pues de la misma manera podemos estar seguros que a veces el mensaje va a ofender. Nuestro ánimo no es tratar de ofender. Sin embargo, tenemos que saber que a veces el evangelio de Jesucristo puede ofender a algunas personas en sus creencias. Ahora, el hecho de que Israel es el pueblo escogido, elegido de Dios, no significa que no somos amados, o que aún los gentiles, todos somos amados por Dios. Da oportunidad. Debemos llorar cuando personas pierden su vida, ya sean judíos o sean palestinos. Debemos orar por personas que necesitan a Jesús. Debemos orar para que los judíos que no creen en Jesús crean en Jesús. Debemos orar para que palestinos que no creen en Jesús crean en Jesús. Debemos orar para que gente en todo el mundo conozca a Jesús. Pero no podemos caer en la trampa de esta agenda woke, anti Dios, y esta propaganda antibíblica que nos está surgiendo cada día más y más en las redes, en las noticias y en la sociedad de hoy en día. Dios no ha terminado con Israel. Y hay algo más. Hay un error de algunos cristianos. Esto le llaman teología de reemplazo. Teología de reemplazo. Y la teología de reemplazo dice que la iglesia cristiana ha reemplazado a Israel en el plan de Dios. Y esto tiene muchos problemas. Porque nos preguntamos por qué siguen existiendo los judíos, primero, y segundo, por qué Israel fue restablecida como nación después de 2000 años. La iglesia e Israel no son lo mismo, somos dos cosas diferentes. Dios ha prometido a Israel promesas que Él cumplirá con ellos, y ha prometido a nosotros como su iglesia promesas también. Jesús se ha revelado como el rey davídico, dice la palabra, que restaurará a Jerusalén, Mateo 11, Hechos 3. Jesús fue rechazado por los judíos, así como lo escribió un profeta judío, inspirado por Dios. Jesús llamó a sus discípulos a cumplir con la comisión de Abraham, a bendecir a las naciones y a predicar las buenas nuevas del evangelio a todas las naciones, hasta los fines de la tierra, todos los tiempos. Génesis 12, Mateo 28. Dios es fiel a sus promesas. ¿Alguien puede decir amén? Ahora escucha esto. Pablo escribe en el libro de Romanos, él escribe que es una buena noticia. El hecho de que Dios sigue fiel a sus promesas a Israel es prueba para nosotros que Él seguirá fiel a sus promesas a nosotros. Es más, Pablo aclara que si Dios rechazara a Israel, como algunos cristianos dicen hoy, si Dios rechazara a Israel y reemplazara a Israel con la iglesia y descarta a Israel completamente, eso significaría que Dios no es fiel a su palabra. Y para algunos que están aquí hoy, si quizás tú has llegado a creer o pensar que la iglesia ha reemplazado a Israel y que cada escritura acerca de Israel, bueno, la tomamos solamente para la iglesia, porque ya Israel está mal, porque el plan de Dios con Israel se terminó, porque fueron malos, porque fueron los culpables de crucificar a Jesús, entonces Él nada más está lidiando ya con la iglesia. Pues déjame hacerte esta pregunta. Si Dios rompió su promesa a Israel, ¿qué te hace pensar que no va a romper su promesa a ti? ¿Qué te asegura a ti que si Él no es fiel a su pacto con Abraham, Isaac, Jacob y David, que Él va a ser fiel a su pacto contigo? Pues si creemos, si esa es nuestra perspectiva, pues no lo va a hacer. Pero nosotros creemos que Dios guarda sus promesas. Él cumple sus pactos. Las Naciones Unidas pueden romper sus promesas. Un político puede romper sus promesas. Tú y yo podemos romper nuestras promesas. Pero Dios nunca rompe sus promesas. Él es verdadero, Él es fiel, y por eso Pablo dice, estamos en contra de esta teología de reemplazo. Estamos en contra de esta idea de que Israel ya fue removida de la escatología de los fines de los tiempos y de que Jesús solamente está interesado en la iglesia. No, porque está claro en la palabra. Es más, déjame leerles esto, Romanos 11, 25. Romanos 11, 25 al 29. Mira lo que escribe Pablo. Dice, mis amados hermanos,
quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Cuidado con el orgullo. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Pausa. Parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hay algunos judíos israelitas que creen en Jesús. Se llaman judíos mesiánicos, que creen en el Mesías Jesús. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo, o sea, no judíos. Y entonces, después de eso, todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Imagínate, hoy en día hay muchos judíos que son enemigos de la buena noticia porque no creen en el Evangelio, no creen en Jesús. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac, Jacob. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Fíjate que hay algunos judíos y algunos en Israel que se oponen al Evangelio, pero aún así son amados por Dios por el pacto que Él tiene con Abraham, para con sus descendientes. Y si tú y yo decimos, sí, pero eso parece injusto, sí, parece injusto, pero ni tú ni yo somos Dios, Él es Dios. Y Él es el que hizo el pacto con ellos. Entonces, la última pregunta es, bueno, si Jesús va a regresar, ¿por qué no viene ya? ¿Por qué Dios se demora tanto? Segunda de Pedro 3:9, aquí está. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Por qué está esperando el Señor? Está esperando por ti, que no le has aceptado todavía. Está esperando por tus hijos pródigos que están apartados. Está esperando por tu mamá y tu papá que no han venido a la fe en Jesucristo. Está esperando. Ustedes saben que cada día nuevo es una oportunidad para que más conozcan a Jesús. Hay partes del mundo, incluyendo continentes como África, donde cada día son grandes números de personas que están llegando a fe en Jesucristo. Por lo tanto, yo me imagino a Jesús diciendo, papá, es ahora, es hoy. Y el Señor diciendo, aguántate, Jesús. Todavía no. Cada nuevo día, un día nuevo es una oportunidad más para que un alma más se arrepienta y llegue a la salvación en Jesucristo. Cada día es una oportunidad. Cada domingo aquí es otra oportunidad para que alguien conozca a Jesús. Espero que este mensaje hoy haya ayudado un poquito a entender el lente que tenemos con la Biblia y la palabra de Dios en un tema complicado, pero que si ves ahora el ángulo completo, puedes ver de dónde viene toda esta contienda. Desde Génesis 15, desde Ismael, Isaac, la contienda, el conflicto, tierra, tribu, trono. Todo esto se va a dar. Ezequiel 38 viene y pareciera ser que piezas se están moviendo en esa dirección. ¿Será Putin? ¿Será Putin Gog? ¿Será Magog Rusia? Posiblemente. Hay mucho que se está alineando, pero hay que conocer la palabra y estar preparados. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra nos ayuda, tu palabra nos guía y la verdad nos hace libres. Ayúdanos a entender cada día más tu palabra, a amar tu palabra, a ser guiados por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Señor, hoy oramos por Israel. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por judíos que no creen en Jesús para que conozcan a Jesús y crean en Jesús. Oramos por la salvación de palestinos también y árabes que no conocen a Jesús. Así como lo has hecho. Aquí en nuestra iglesia tenemos algunos que eran musulmanes que han aceptado a Jesús y lo han recibido como Señor y Salvador. Asimismo, que sueñen sueños, que escuchen la verdad y la buena noticia del Evangelio. Que se salven en el Medio Oriente, en todos los países. Que se salven aquí en nuestro país, que se salven en Latinoamérica. Ateos, agnósticos, religiosos, no religiosos, en el nombre de Jesús. Oramos por la paz de Jerusalén porque tu palabra dice que debemos orar por eso. Bendecimos a Israel porque tú bendices a los que bendicen a Israel. Y oramos, Señor, por paz. Oramos por paz, entendiendo que los tiempos finales se acercan. Nuestra confianza, nuestro lente y nuestro ángulo tiene que ser de tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén.